Amados hermanos, reciban un afectuoso saludo de paz y que la paz de nuestro Señor sea en cada uno de sus hogares, hermanos. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y para ello quiero leer con ustedes el verso 22 del capítulo 13 de Hechos. Hechos 13, 22, y dice así: Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Otras versiones dice que está dispuesto a hacer lo que yo quiero. Y hermanos, es una parte de la palabra de exhortación que Pablo, estando en Antioquía, en la sinagoga de Antioquía, pudo compartir con nuestros hermanos de ese lugar. Después de haber leído la ley de Moisés, le permitieron a Pablo que si tenía algún mensaje, y él, al hablar acerca del mensaje de nuestro Señor Jesús, de la buena noticia de nuestro Señor Jesús, de la salvación, de el perdón de los pecados mediante nuestro Señor Jesús, hermanos, él antes hace un pequeño recuento de todas las maravillas, de todos esos hechos portentosos que Dios había hecho con el pueblo, y les comenzó diciendo de cómo fueron elegidos, cómo eligió a sus padres, ¿sí? Cómo es que Dios los sacó de Egipto, cómo los sostuvo durante 40 años en el desierto, de cómo después cómo les dio Dios la tierra prometida, de cómo puso jueces, y cuando pidieron reyes dice: también les di reyes, puse reyes. Y menciona primero a Saúl, el primer rey, y después dice: quitado les levantó por rey a David. Es esta porción que leí, hermanos. Y dice el Señor, el testimonio del Señor es: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, hermanos. Esta opinión de Dios, este testimonio de Dios sobre David, un hombre conforme a su corazón. Qué hermosa expresión, hermanos. ¿No le parece a usted una hermosa expresión de parte de nuestro Dios? A mí me gustaría que Dios dijera de mí: María Edith es una mujer conforme a mi corazón. Y yo estoy segura que usted también, hermanos, es su deseo, que el Señor tenga ese testimonio de usted. Sin embargo, hermanos, sabemos, ¿sí?, que David, en la vida de David, hubo un tiempo de oscuridad en su vida. Y permítame, hermanos, recordarla rápidamente con usted. La historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11, y nos dice la Sagrada Escritura que una tarde David se levantó de su cama y estando caminando en su azotea. Pero antes déjeme decirle que David, hermanos, no debía estar en su palacio, no debía estar en su cama ni en su azotea. Nos cuenta la Biblia que su ejército estaba en una guerra con los amonitas. El lugar de David era estar al frente también de su ejército, acompañando a todo el ejército para destruir a los amonitas. Pero no, David está en su palacio, y se levanta y camina en su azotea y ve a una hermosa mujer que se está bañando. Llama la atención de David esta mujer, y él no se queda con esa tentación, sino que
llama a sus oficiales y les pregunta por esta mujer quién es. Y le dicen que ella se llama Betsabé, que es hija de Eliam y que además es esposa de Urías Eteo. Y bueno, a David no le interesó saber mucho acerca de ella, ni que ella era casada. Mandó a sus siervos para que la trajeran. Y ella, estando en el palacio, hermanos, él duerme con ella, se acuesta con esta mujer y queda embarazada. Ella le comunica a David, ¿sí?, que estaba embarazada. Entonces David se preocupa. Yo creo que él piensa, ahora ¿cómo le voy a hacer? Urías está en la guerra y su esposa está embarazada. Se le ocurre, hermanos, la gran idea a David de hacer volver a Urías, ¿sí? Y bueno, después de platicar con él acerca de cómo les estaba yendo allá en la guerra, David muy amablemente le dice: muy bien, Urías, vete a tu casa, descansa. Y dice que le dio un regalo. Sin embargo, al otro día, David se enteró de que Urías no fue a su casa a descansar, como él esperaba que lo hiciera. Y David inmediatamente lo llama a traer y le pregunta: oye, ¿por qué no fuiste a tu casa a descansar? ¿Sí? Después de este largo viaje y de tan cansado viaje, ¿tú no fuiste a descansar a tu casa? Y le dice Urías: no, es que no me pareció bien. El cofre sagrado de Dios, el arca de la alianza, los soldados, ¿sí?, mi señor Joab, mi capitán, ellos acampan al aire libre. Dice: yo no veo bien que vaya a mi casa a descansar, a tomar, a comer y a acostarme con mi mujer cómodamente. Entonces David le dijo: bueno, quédate esta noche y mañana te enviaré nuevamente a la guerra. Se quedó esa noche, se quedó todo ese día Urías, y por la noche, pues David nuevamente lo invitó de comer y de beber también. Tanto que nos dice la palabra de Dios que lo emborrachó. Él buscaba que Urías fuera a su casa, descansara con su esposa, pero Urías tampoco fue a su casa, sino que se quedó allí con los siervos, en el palacio, con los siervos del rey. Entonces David al otro día supo que tampoco Urías había ido a descansar con su esposa. Entonces se le ocurrió otra idea y lo envía nuevamente a la guerra con una carta diciéndole al capitán que lo pusiera al frente, donde estuviera más fuerte la batalla, de tal manera que Urías fuera muerto. Se dieron las cosas, Joab hizo como le había ordenado el rey, y Urías fue muerto en batalla. Fue comunicado a David tal hecho, igual a su esposa, a Betsabé, y ella, después de haber hecho duelo por él, David mandó por ella, la llevó a su palacio, se casó con ella y ella le dio un hijo. Pero al Señor, nos dice la palabra de Dios, al Señor no le agradó lo que David había hecho. Y hasta aquí, hermanos, podríamos nuevamente preguntarnos: ¿este es el hombre del cual dio testimonio de que era conforme a su corazón? Sí, hizo cosas atroces, ¿sí? Mintió, tomó lo que no era suyo. Además, aunque directamente él no mató, propició todas las condiciones para que Urías muriera en ese lugar. Y además deseó que eso pasara.
y encubrió su pecado, hermanos. Encubrió aquello malo que él había hecho. Por meses ocultó su pecado. Y Dios, hermanos, Dios esperó a que David se acercara y confesara lo malo que había hecho. Pero no fue así. David no se acercó a Dios. Sin embargo, hermanos, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios estaba ahí. Y el Dios de todo amor, como siempre, toma la iniciativa. En toda la historia, hermanos, del ser humano, Dios toma la iniciativa. Dios busca al hombre. Y en este caso, David no es la excepción. Dios envía al profeta Natán para concientizar al rey de lo que había hecho. Por eso, hermanos, he titulado esta reflexión una oportunidad llamada restauración. Una oportunidad llamada restauración. Y nos relata, hermanos, también la Biblia que el profeta Natán, para concientizar a David de lo que había hecho, le cuenta la siguiente historia que la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12. Y Natán le cuenta la siguiente historia, le dice: en un pueblo habían 2 hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas vacas y muchas ovejas. El pobre solo tenía una corderita, a la cual había comprado con su dinero, la había criado desde chiquita. La quería como una hija, bebía de su vaso, comía de su plato, dormía en su seno. La quería como una hija. Y en una ocasión, un hombre visitó al hombre rico. Y cuando se llegó la hora de invitarle de comer, el hombre rico no quiso matar una de sus vacas ni una de sus ovejas. Entonces fue y tomó la única y amada corderita que el hombre pobre tenía. Y esto enfureció a David, nos dice la Escritura. Se encendió el furor de David, dice, en gran manera contra aquel hombre. Y él le dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando David exclamó estas palabras, Natán le dijo: David, tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová: yo te ungí como rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Te di su casa, te di sus mujeres, te di casa en Jerusalén, te di casa en Judá. Y si te parecía poco, te hubiera dado mucho más. Y le dice Natán estas palabras en el verso 13. ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Le dijo: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? En otras versiones dice que Dios dijo: ¿por qué te burlaste de mí? Y entonces David, al fin, hermanos, dijo: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. En esta parte, hermanos, leemos que David dice: he pecado o pequé contra Jehová. Y quisiera, hermanos, que viéramos esta confesión
a la luz del Salmo 51. Salmo 51. Y permítame darle lectura a algunos versos. No voy a leerlos todos por cuestión de tiempo, hermanos, pero solamente permítame leer algunos. Y dice el verso 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho saber sabiduría. Hermano, hermana, ¿cómo imagina usted a David diciendo estas palabras? ¿Lo imagina triste? ¿Lo imagina llorando? ¿Lo imagina quebrantado? ¿Abatido con un dolor profundo, hermanos? Yo sí me lo imagino así, hermano. Porque más adelante, en el verso 8, dice lo siguiente: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán, dice, los huesos que has abatido. El dolor de David era tan profundo porque ocupa esta expresión. Dice, se recrearán los huesos que has abatido. Era un dolor profundo, hermanos, que David estaba quebrantado, abatido por lo que había hecho. Y en los versos siguientes, David pide ser perdonado, pide ser limpio y restaurado. Dice el verso 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un hombre, hermanos, un hombre de Dios que decide tomar otros caminos. Un hombre de Dios que cae, hermanos. Un hombre de Dios que se equivoca en el camino. Sin embargo, hermanos, Dios al mirar su corazón, lo restaura. Cuando veis a un corazón arrepentido, hermanos, Dios lo restaura. David, hermanos, vemos que David toma esta oportunidad que Dios le da de ser restaurado. Esta oportunidad que le está poniendo en sus manos. David la toma. Saúl también tuvo las mismas oportunidades. Recordemos que en muchas ocasiones los profetas lo visitaron para hacerlo volver de su camino. Pero Saúl no quiso doblegar su corazón, hermanos. Y en esta tarde, hermanos, en esta tarde quiero rescatar 3 cosas de esta experiencia de David, de donde él decide tomar la oportunidad, hermanos, de ser restaurado. 3 cosas quiero rescatar, hermanos. Y la primera es reconocer que se ha hecho el mal o se ha dejado de hacer el bien. La confesión de que se está viviendo de una forma no grata a Dios. Por naturaleza, hermanos, los seres humanos rechazamos cualquier observación respecto a nuestra conducta. Generalmente consideramos que todo cuanto hacemos
está bien. Y cuando alguien, hermanos, busca la restauración de Dios, o cuando alguien quiere ser restaurado por Dios, se debe tener la conciencia de que se necesita ser restaurado, ¿sí? Porque nos hemos desviado del camino que Dios nos ha trazado, de que hay algo mal en nuestra vida y que necesita arreglo, el arreglo de Dios, la restauración de nuestro Dios. Dios es el único que lo puede hacer, hermanos. Dios es el único que tiene el poder para renovar. Dios es el único que tiene el poder para restaurar. Es el único que puede hacer de lo mismo algo nuevo. ¿Y cuánto, hermanos? Yo quiero preguntar, ¿cuánto de lo que hemos hecho durante esta pandemia, hermanos, o mucho antes de la pandemia, no le agrada a nuestro Dios? ¿Cuánto hemos hecho? ¿Cuántas de esas cosas que hemos hecho no son del agrado de nuestro Dios? Nosotros, hermanos, hemos pecado. ¿Hemos hecho el mal? ¿O hemos dejado de hacer el bien? ¿Hemos dejado de hacer lo bueno? Recordemos lo que nos dice Santiago en su capítulo 4, verso 17. Dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo hoy, hermanos, quiero invitarle para que juntos podamos reflexionar en las cosas que hemos hecho en nuestras vidas, hermanos, y qué cosas de todas esas que hemos hecho no son del agrado de nuestro Dios, y en qué momento, hermanos, de nuestra vida hemos pasado por alto la palabra de nuestro Dios. Queremos, hermanos, que nuestras congregaciones sean restauradas. Comencemos en lo particular, en lo individual, reconociendo en qué momento de nuestra vida nos hemos apartado de la palabra de Dios para hacer cosas que a Dios no le agradan. Posiblemente, hermanos, digamos, bueno, pero es que pues yo no he matado, yo no he robado, yo no he adulterado. Pero, hermanos, quiero recordar que a Dios no solamente le desagrada que nosotros hagamos el mal, también le desagrada a Dios que nosotros no hagamos lo bueno, que no hagamos el bien. Y, hermanos, yo quiero preguntar, durante este tiempo de pandemia, que no hemos podido estar en nuestros templos reunidos, juntos, ¿sí? Se han tenido, hermanos, gracias a Dios, y se siguen teniendo las herramientas para que usted y yo podamos estar unidos a la distancia, celebrando culto a nuestro Dios, siendo alimentados espiritualmente y buscando seguir conectados con nuestro Dios. Nosotros, hermanos, ¿hemos buscado esa unidad o nos hemos alejado? ¿Hemos cambiado a nuestro Dios y el ser iglesia por otras cosas? ¿Creemos que podemos vivir sin Dios? Y tal vez sí, hermano, tal vez podamos hacerlo, pero no sé cómo nos vaya. Tal vez, hermanos, hemos dejado de entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sabiendo que es algo bueno y que muestra nuestra fidelidad a Dios y la confianza y esperanza en Dios. Tal vez hemos dejado de orar. Tal vez hemos dejado de preocuparnos unos por otros, porque como no nos podemos visitar, o tal vez, hermano, herí a mi esposo, herí a mi esposa
con mis palabras, con mis acciones. Tal vez me burlé de mi hermano, o tal vez estoy enojado, enfurecido con mi hermano porque no hizo como yo quería que hiciera o como yo esperaba que hiciera. Tal vez hemos mentido, hermanos. ¿Qué tantas cosas, hermanos, pudimos haber hecho que no son del agrado de nuestro Dios? Comencemos, hermanos, nuestro proceso de restauración, reconociendo que hemos hecho cosas que no le agradan a nuestro Dios. Porque Dios, hermanos, no puede restaurar a quien siente que está en perfecto estado. Dios va a restaurar a aquel que necesite ser restaurado, aquel que se haya desviado del camino y que reconozca que ha estado caminando por un camino incorrecto. Otra cosa, hermanos, que quiero que consideremos de esta experiencia de David es el sentir dolor por haber pasado por alto la palabra de Dios. Dolor por habernos apartado de Dios para hacer lo malo. Es decir, hermanos, arrepentirse, el arrepentimiento. Y después, hermanos, de haber meditado un poco en esas cosas que hemos hecho, ¿sí? Después de haber meditado en nuestra vida y encontrar que no todo lo que hemos hecho ha sido del agrado de nuestro Dios, hermanos, sino que hemos hecho todo lo contrario. ¿Qué sentimos, hermanos? ¿Sentimos algo? ¿O nos da igual? No sentimos nada. Tal vez usted se pregunte, ay, hermana, pero usted quiere que yo sienta, no sé, vergüenza o dolor porque no me conecté a un culto o no me conecté a los cultos. Ay, hermana, ¿usted quiere que yo me sienta mal porque no entregué los diezmos? ¿O porque me pasé tantito con mi hijo? ¿O tantito con mi esposa? ¿O tantito con mi esposo? Pues sí, hermano. Sí, nos tiene que doler. Nos tenemos que sentir mal, nos tenemos que avergonzar por habernos apartado de la voluntad de Dios y haber hecho cosas que no le agradan a nuestro Dios, por haber pasado por alto, hermanos, a Dios. Muchas veces, hermanos, antes de reconocer que hemos hecho mal, queremos cambiar con Dios algunas cosas y decir, bueno, hice mal esto, Señor, pero voy a hacer esto bueno. Y no queremos reconocer que hemos hecho algo mal y queremos que las cosas buenas cubran lo que hemos hecho mal. Y mírelo a la conclusión a la que llegó David. Él dice en el verso 16, dice, porque no quieres sacrificio, dice que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Oh Dios. Dios no quiere, hermanos, que nosotros cambiemos lo malo por lo bueno, sino quiere, hermanos, ver en nosotros un corazón humillado delante de Él, un corazón contrito, un corazón quebrantado, que se duela por haber pasado por alto su voluntad. Dios, hermanos, necesita ver en nosotros un corazón arrepentido. Hermano, si hemos
repasado nuestra vida y hemos encontrado y nos hemos desviado del camino de Dios, es el momento, hermanos, de que humillemos nuestro corazón, de que sintamos vergüenza, de que sintamos dolor, un dolor profundo, hermanos, por habernos apartado de su palabra. Que Dios vea en nosotros un corazón humillado, un corazón contrito, porque eso sí no lo despreciará Dios. El arrepentimiento, hermanos, incluye un cambio de pensar y un cambio de actitud. Trae como consecuencia un cambio de comportamiento. Es decir, hermanos, de ya no vivir como veníamos viviendo en el camino equivocado. Dios, hermanos, nos está dando la oportunidad de ser restaurados el día de hoy. No lo despreciemos. Tomémoslo, hermanos. Y el punto número 3, pedir a Dios que nos restaure. Dice el verso 10, 11 y 12 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pidamos, hermanos, con vehemencia que nuestro Dios nos restaure. Que nuestro Dios, hermanos, nos vuelva al camino recto que Él ha trazado para nosotros. Si nosotros pudiéramos ver la vida de David, hermanos, pudiéramos hacer como una gráfica, pensando que lo recto es caminar en la voluntad de Dios. David a lo mejor tendría algo que se eleva y continuaría. Sin embargo, hermanos, lo que Dios hace es que no se vea esa inclinación, sino que se vea como si nada hubiese sucedido con David, como si David no hubiese pecado, como si David no hubiese hecho lo malo delante de sus ojos. El rey David, hermanos, aún con todo lo que hizo, mereció el testimonio de Dios de ser un hombre conforme a su corazón. Y no fue porque no le falló, sino fue porque él pudo reconocer que le había fallado. Le dolió en su corazón, se humilló, se arrepintió, hermanos, y le pidió a Dios que lo restaurara. Y Dios lo restauró. Y como decía, como si en David no hubiese pasado nada. Dios borró las faltas de David. Amados hermanos, no echemos en saco roto la reflexión del día de hoy. Dios hace mucho tiempo envió al profeta Natán para hacer concientizar a David. El día de hoy, hermanos, Dios nos permite a través de su palabra reflexionar sobre esto también, sobre lo que hemos hecho. No desechemos la oportunidad que Dios nos da el día de hoy de ser restaurados, de borrar, hermanos, esas faltas, de borrar eso donde nosotros hemos pasado por alto la voluntad de Dios, de borrar, hermano, eso que a Él le desagrada. Reconozcamos, hermanos, y confesemos que no hemos vivido conforme a la voluntad de nuestro Dios, que hemos hecho lo malo delante de Él, o que hemos dejado de hacer lo bueno. Sintamos dolor por haber pasado por alto la voluntad de nuestro Dios, por haber vivido fuera de la voluntad de Dios. Humillemos nuestro corazón, arrepintámonos y cambiemos nuestra manera de vivir.
Ahora sí, hermanos, considerando los preceptos de nuestro Dios. Y por último, hermanos, pidamos a Dios ser restaurados por Él. Tomemos esta oportunidad que Dios nos da, llamada restauración. Que el Señor, hermanos, nos bendiga grandemente. Paz a ustedes.